Hipertensión arterial, bueno, el nombre me está diciendo. Hipertensión arterial, pues es una patología donde el paciente tiene la tensión aumentada, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio hoy día que tenemos o cuáles son los límites normales de la presión sistólica entre 90 y 120 y de la presión diastólica entre 60 a 85? Cualquier valor por encima de esto, pues ya podemos decir que el paciente, pues dependiendo, ¿no? Tiene o un riesgo hipertensivo o que tiene hipertensión arterial, ¿sí? Bueno, miren. Existen unos mecanismos reguladores de la tensión. Esos mecanismos reguladores se activan, o ya sea cuando al paciente se le baja la tensión o cuando al paciente se le sube la tensión, ¿cierto? Entonces, el primer mecanismo regulador es la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Este mecanismo se activa cuando el paciente se le baja la tensión. De siempre que a nosotros se nos baja la tensión hay una hipoxia, ¿sí? Hay hipoxia, ¿correcto? Esa hipoxia, ¿qué me genera? Esa hipoxia actúa en la médula espinal, donde comienza el sistema nervioso simpático y activa el sistema nervioso simpático. Recuérdense que el sistema nervioso simpático es el de emergencia, el de alerta. Entonces, ¿qué hace cuando se active el sistema nervioso simpático? Aumentar la actividad del corazón, ¿sí? Me produce taquicardia, ¿verdad? Y eso en el vaso sanguíneo que me genera vasoconstricción, o sea, el vaso sanguíneo se cierra y esa vasoconstricción me sube la tensión arterial. Siempre que hay vasoconstricción, la tendencia es a que se suba la tensión arterial. Recuerde que este sistema se activó cuando el paciente tenía la tensión como baja, ¿sí? Ese es el primer mecanismo regulador. El segundo mecanismo regulador es el mecanismo de los quimiorreceptores. También se activa cuando el paciente se le baja la tensión. Resulta que nosotros a nivel de la carótida, allá donde se bifurca la carótida común y me da origen a la carótida interna y a la carótida externa, ahí en esa bifurcación hay como un acúmulo de unos receptores que se van a llamar, eso se llama el bulbo carotidio o seno carotidio, y ahí hay unos receptores, unos se van a llamar quimiorreceptores y otros se van a llamar varoreceptores. Entonces, cuando se baja la tensión arterial, se activan los quimiorreceptores. ¿Y qué producen esos quimiorreceptores? Entonces esos quimiorreceptores van a producir vasoconstricción. Y si se produce vasoconstricción, ¿qué le pasa a la tensión arterial? Se aumenta. El otro mecanismo regulador es el de los varoreceptores, los vecinos de los quimiorreceptores. El de los varoreceptores es el único mecanismo. Su merced, tranquila, que ya casi toca él, que le va a acompañar en el seminario. Hay una persona que está durmiendo. Entonces, los varoreceptores es todo lo contrario, se aumentan o se activan eso, cuando la tensión está ¿qué? Alta. Oiga, si en los quimiorreceptores la tensión estaba baja, me generaba vasoconstricción y se subía la tensión, en los varoreceptores es todo lo contrario. Se activa cuando la tensión está ¿qué? Alta. En el vaso sanguíneo, ¿qué me producirá? Vasodilatación. Y al producir vasodilatación, ¿qué le va a pasar a la tensión? Se disminuye, se baja la tensión. Este es el mecanismo que se lesionó en los pacientes hipertensos, ¿sí? Que ya, entonces ya no se van a activar los varoreceptores y entonces la tensión del paciente va a estar ¿cómo? Alta constantemente, ¿cierto? ¿Esos masajes que le hacen cuando está hipertenso o vagal les Claro. funcionan? Sí, sí. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Un reflejo vasovagal que lo puede llevar para el otro lado. Ah, bueno, aquí es donde estaban los quimios y los varoreceptores. Mira, aquí está la carótida común, la bifurcación. Aquí en la bifurcación es que está el seno carotidio y ahí están los quimios y los varoreceptores. Ahí. ¿Cómo se llama?
Señor, ¿Cómo se llama el bulbo? bulbo carotídeo o seno carotídeo. Bueno, otro sistema es renina-angiotensina. Este se encuentra a nivel renal, también cuando la tensión está baja. Entonces, cuando la tensión del paciente tiene la tensión baja, el riñón produce una sustancia que se llama renina. Y esa renina, por acción de una enzima que se llama angiotensina, ¿sí?, se va a convertir en angiotensinógeno. Y ese angiotensinógeno, dos cosas. Primero, en el vaso sanguíneo me produce, acuérdense que el paciente estaba hipotenso. ¿Qué producirá la renina en el vaso sanguíneo? ¿Cómo? Correcto. Va a producir vasoconstricción y se sube la tensión. Y además la renina que está en el riñón actúa sobre una glándula que está encima del riñón que se llama la glándula suprarrenal y hace que esa glándula suprarrenal produzca otra enzima que se llama aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Favorece la reabsorción de agua. Favorece la reabsorción de agua. Y si se retiene agua, se aumenta la volemia. Y si se aumenta la volemia, se aumenta la presión arterial. Entonces, este mecanismo trabajan juntos, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Bueno, esos son los mecanismos reguladores. Bueno, aquí está lo de la renina. Entonces, la renina se produce en forma angiotensina. La angiotensina actúa sobre el vaso sanguíneo y me produce vasoconstricción. Y esa vasoconstricción, dos cosas, me retiene sodio y me aumenta la tensión arterial. Pero también esta renina actúa sobre la glándula suprarrenal para que forme ¿qué? La glándula suprarrenal produzca ¿qué? Aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Me retiene sodio, me retiene agua y esto me aumenta la presión arterial. ¿Sí? ¿Y aquí qué pasó? Bueno. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo pues para una señora? Por eso cuando las personas sufren de hipertensión, Retienen líquidos. Por eso hay que cuidar el riñón a esos pacientes hipertensos. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? La herencia. Recuerden que uno no hereda la enfermedad, lo que hereda es la predisposición. ¿Sí? O sea, si de pronto mi papá, mi mamá son hipertensos, pues yo ya tengo un riesgo, ojo, riesgo. Si a ese riesgo le sumo otros factores, pues muy probablemente yo voy a ser ¿qué? Hipertenso. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? La herencia, género. Recuerden que los hombres somos más propensos a sufrir de hipertensión. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros los hombres somos más propensos a sufrir de dislipidemia, colesterol triglicérido aumentado, de sufrir de arteriosclerosis, que por ahí tenían ustedes una tareita. Espero la hayan investigado porque uno nunca sabe que salga espacial. La edad, después de los 50 años. La raza, pues desafortunadamente nosotros que somos de raza caucásica, ¿sí? Tenemos un gen de histocompatibilidad que nos hace susceptibles a la hipertensión. El sobrepeso, el alcohol, el sedentarismo, no hacer ejercicio, el uso de anticonceptivos en el caso de las niñas, la diabetes y bueno, la dislipidemia que ya les había hablado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues principalmente la tensión alta, ¿no? La tensión alta, la paciente le da rubicón, la cara se les pone caliente, roja, ¿sí? Dolor de cabeza, fatiga, cansancio, mareos, ya con el tiempo puede tener papiledema, o sea, edema de la papila óptica, ¿cierto? Taquicardia. Preguntas sobre hipertensión.